Tenía 31 años cuando mi propio padre levantó una copa frente a más de 200 personas, sonrió como si estuviera celebrando el momento más importante de su vida y dijo que yo había sido el mayor error que él y mi madre habían cometido. No dijo que hubiera sido una decepción. No dijo que hubiera tomado malas decisiones. Dijo que yo era el mayor error de su vida. Y unos segundos después, me puso en las manos las llaves de una mansión de varios millones de euros para que fuera yo quien se las entregara a mi hermana pequeña mientras todos aplaudían. Nunca olvidaré aquel sonido. No fueron los aplausos. Fue la risa. Las risas de personas que me conocían desde niña. Empresarios, familiares, amigos de mis padres, todos disfrutando de aquel espectáculo que llevaba semanas preparado. Porque aquello no fue un impulso. Fue una humillación perfectamente ensayada. Y yo era la protagonista. Si alguien hubiera preguntado aquella noche quién merecía quedarse con todo lo que mi familia había construido, todos habrían señalado a Paula. Siempre ocurría igual. Ella era la hija perfecta, la simpática, la divertida, la que sabía sonreír delante de cualquiera, la que convertía cada regalo en un espectáculo. Yo era exactamente lo contrario. La hija que trabajaba demasiado, la que apenas aparecía en las fotografías familiares, la que siempre estaba resolviendo problemas mientras otros disfrutaban del éxito. Mi madre tenía una frase favorita cuando me presentaba. Esta es Valeria, siempre está ocupada trabajando. Todo el mundo sonreía. Parecía un comentario inocente. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba. Era su manera elegante de decir que nunca era suficiente. Mientras Paula viajaba, compraba ropa de lujo y presumía de una vida perfecta. Yo pasaba los fines de semana solucionando problemas dentro de la empresa familiar. Problemas que nadie veía. Problemas que nadie quería resolver. Problemas que, misteriosamente, siempre terminaban sobre mi mesa. Sin reconocimiento. Sin un cargo importante. Muchas veces, sin cobrar un solo euro por todo el tiempo que dedicaba. Y aún así, para mis padres, yo seguía siendo el fracaso. Aquella noche el salón estaba lleno de invitados importantes. Copas de cristal. Música en directo. Fotógrafos caminando entre las mesas. En el escenario colgaba un enorme cartel felicitando a Paula por el comienzo de su nueva vida. Mi nombre ni siquiera aparecía. Apenas entré, comprendí que ni siquiera sabían dónde colocarme. Muchos invitados pasaban a mi lado sin saludarme. Ni siquiera imaginaban que yo era la hija mayor. Mis padres siempre habían preferido que toda la atención fuera para Paula. Ella reía rodeada de amigos mientras enseñaba una pulsera exclusiva que mi madre le había regalado minutos antes. Solo existen 50 como esta, repetía orgullosa. Mi madre sonreía emocionada. Te mereces todo lo mejor. Después giró la cabeza hacia mí. Solo un segundo. El suficiente para recordarme que había llegado sola. Como siempre, se acercó con 2 copas de champán. Le entregó una a Paula. Y siguió caminando como si yo ni siquiera existiera. Cuando pasó a mi lado dijo con absoluta tranquilidad. Si buscas café, el personal entra por la otra puerta. 3 directivos soltaron una risa discreta. No era una carcajada. Era peor. Era esa clase de risa que pretende hacerte sentir pequeña sin que nadie pueda acusarlos de nada. Respiré hondo. No respondí. Mi madre odiaba que permaneciera en silencio. Porque ella no buscaba discutir. Buscaba un espectáculo. Quería verme perder el control delante de todos. Nunca le di ese gusto. Paula lo notó enseguida. Se acercó lentamente con una copa en la mano. Casi me daba pena invitarte. Miró mi vestido de arriba abajo. Pero todas las fiestas necesitan a alguien con quien los demás puedan compararse para sentirse mejor. Algunas personas volvieron a reír. Otras fingieron no escuchar. Yo simplemente la miré. ¿Has terminado? Durante un instante perdió la sonrisa. Solo un instante. Después volvió a reír todavía más fuerte. Ahí está. Nuestra hermana seria. El proyecto familiar que nunca funcionó. Se marchó convencida de haber ganado otra vez. Entonces las luces comenzaron a apagarse. La música se detuvo. Un foco iluminó el escenario. Mi padre subió lentamente mientras todos lo aplaudían.
Agradeció a los socios. Agradeció a los empleados. Agradeció a los amigos de la familia. Y finalmente, agradeció a Paula. Después me buscó con la mirada. Todo el salón quedó en silencio. Tengo 2 hijas. Las miradas comenzaron a girarse hacia mí. Una de ellas me enseñó que la confianza siempre tiene recompensa. Los aplausos volvieron inmediatamente. Mi padre sonrió orgulloso mirando a Paula. Luego hizo una pausa. Una pausa demasiado larga. La suficiente para que absolutamente todos me estuvieran mirando. La otra me enseñó que no todas las decisiones salen bien. Se escucharon varias risas. Pero él todavía no había terminado. Quiero mucho a mis 2 hijas. Volvió a detenerse. Y entonces pronunció la frase que cambió mi vida para siempre. Pero si pudiera volver atrás 31 años, evitaría cometer mi mayor error. Esta vez nadie intentó contener la risa. El salón entero estalló en aplausos. Sentí un nudo en el estómago. No por el insulto, sino porque comprendí que aquello había sido preparado durante semanas. Era parte del espectáculo. 2 empleados subieron al escenario llevando una elegante caja de madera. Mi padre la abrió lentamente. Dentro estaban las llaves de la nueva mansión de Paula. Entonces levantó la vista hacia mí. Valeria, sube. Todo mi cuerpo me pedía que no lo hiciera. Pero más de 200 personas ya me observaban. Subí despacio, sin bajar la cabeza, sin regalarles las lágrimas que estaban esperando. Mi padre colocó la caja entre mis manos. Después se acercó a mi oído y susurró. Al menos podrás tocar el éxito antes de volver a tu pequeño piso. Retrocedió sonriendo. Me entregó el micrófono. Vamos, entrégale a tu hermana lo que realmente merece. Giré la cabeza hacia Paula. Pero ella no estaba mirando las llaves. Me estaba mirando a mí, esperando que me derrumbara delante de todos. Y justo en ese instante, mi teléfono vibró dentro del bolso. Miré la pantalla por pura intuición. Había un nombre que no veía desde hacía casi 3 años. Victoria Salas. Y antes siquiera de contestar, tuve la extraña sensación de que aquella llamada estaba a punto de destruir todo lo que mis padres creían tener bajo control. No devolví la llamada inmediatamente. Guardé el teléfono. Respiré hondo. Le entregué las llaves a Paula delante de todos y permití que disfrutara de su momento. Ella las levantó por encima de su cabeza como si acabara de conquistar el mundo. Los fotógrafos no dejaron de disparar sus cámaras. Mi padre la abrazó. Sabía que algún día esto sería tuyo. Mi madre sonreía emocionada. Siempre supimos que eras la hija destinada a llegar más lejos. Nadie cuestionó aquellas palabras. Nadie preguntó cómo una mujer que nunca había mantenido un trabajo estable durante más de unos meses podía recibir una mansión de varios millones. Porque todos estaban acostumbrados a una sola versión de la historia. La que mis padres llevaban años contando. Yo era la hija distante. Ella era el orgullo de la familia. Lo que nadie sabía era que, mientras Paula presumía en redes sociales de viajes y ropa de lujo, yo llevaba años evitando que la empresa familiar desapareciera. Cada crisis importante terminaba en mi escritorio. Ataques informáticos, problemas legales, contratos bloqueados, errores financieros, auditorías inesperadas. Cuando todo parecía perdido, siempre era yo quien encontraba la solución. Nunca aparecía en las fotografías, nunca en los discursos, nunca en los premios. Solo cuando había un incendio que apagar. Mi madre volvió a acercarse antes de terminar la celebración. Valeria. Pensé que, por primera vez en la noche, iba a decir algo diferente. Me equivoqué. Trae otra botella de champán. El servicio está ocupado. Varias personas volvieron a reír. No porque tuviera gracia, sino porque nadie quería dejar de reír con la familia Rojas. La miré fijamente. Hay más de 20 camareros. Ella mantuvo aquella sonrisa perfecta. Pero ninguno es mi hija. Hizo otra pausa. Y como esta noche has aportado tan poco, al menos puedes servir para algo. Sentí decenas de miradas clavadas sobre mí. Esperaban otra discusión. Otro momento incómodo. Otra escena para recordar. Pero simplemente di media vuelta. Y caminé hacia la salida. Valeria. Gritó mi madre. No me detuve.
Sabía que aquello la enfurecía mucho más que cualquier discusión. El silencio siempre había sido mi mejor respuesta. Cuando crucé la puerta del salón, el ruido de la fiesta desapareció casi por completo. Solo entonces devolví la llamada. Victoria respondió antes del segundo tono. Pensé que no ibas a llamar. Casi no lo hago. Hubo un breve silencio. Después preguntó con absoluta tranquilidad. ¿Tu padre hizo exactamente lo que esperaba? Me quedé inmóvil. ¿Cómo lo sabes? Porque lleva años creyendo que humillarte lo hace más fuerte. Su voz seguía siendo igual de firme que la recordaba. Victoria había dirigido grandes empresas durante décadas. Era una mujer que nunca hablaba de más. Y jamás llamaba sin un motivo importante. Necesito verte mañana. ¿Ha pasado algo? Ha empezado. Aquellas dos palabras hicieron que el corazón me latiera más deprisa. ¿Qué ha empezado? El principio del final. No quiso explicar nada más. Solo añadió: ven temprano. Y colgó. Durante todo el camino a casa no pude dejar de pensar en aquella conversación. Victoria nunca exageraba. Si decía que algo había comenzado, era porque ya estaba ocurriendo. Al día siguiente llegué a la empresa antes de las 7. Como siempre, la recepcionista levantó la cabeza al verme. Buenos días, Valeria. Ni siquiera había dejado el bolso cuando 3 responsables de departamento aparecieron frente a mi despacho. Tenemos un problema con el sistema de distribución. Han bloqueado varios pedidos importantes. Necesitamos revisar unas incidencias del área financiera. Ni un solo buenos días. Solo problemas. Como cada mañana. Durante las siguientes horas solucioné uno detrás de otro. Sabía exactamente dónde mirar, qué llamadas hacer, qué documentos revisar. Había repetido aquel proceso tantas veces que ya era automático. A las 10:30 comenzaron a escucharse risas en el pasillo. Paula acababa de llegar, con más de 3 horas de retraso. Entró caminando lentamente con un café en una mano y el móvil en la otra. Parecía más preocupada por grabar vídeos que por conocer la empresa que acababa de recibir. Entró directamente en mi despacho sin llamar. ¿Hay cambios? Nadie respondió. Todos los responsables permanecían inmóviles. Ella sonrió. Desde hoy todas las decisiones pasan por mí. Uno de los directores habló con cuidado. Hay procesos que solo puede autorizar Valeria. Pues eso se acabó. Se acercó a mi mesa. Cogió mi tarjeta de acceso ejecutivo. La dejó delante de mí. Este despacho es demasiado grande para alguien que solo arregla pequeños problemas. Todo quedó completamente en silencio. Los directivos dejaron de respirar por un instante. Esperaban que discutiera. Esperaban un enfrentamiento. En cambio, descolgué lentamente mi acreditación. La dejé junto a la tarjeta ejecutiva. Las empujé hacia Paula. Si ahora toda la responsabilidad es tuya, no seré yo quien te detenga. Ella soltó una pequeña carcajada. No te estaba pidiendo permiso. Lo sé. Me levanté. Cogí mi bolso. Y salí caminando sin volver la vista atrás. Nadie intentó detenerme. Pero mientras cruzaba el pasillo, vi las caras de varios responsables. No parecían aliviados. Parecían asustados. Como si acabaran de comprender algo que nunca habían querido aceptar. Durante años, ellos no habían dependido realmente de la empresa. Habían dependido de mí. Y por primera vez, acababan de quedarse completamente solos. Cuando salí del edificio, mi teléfono volvió a vibrar. Era Victoria. Contesté inmediatamente. Solo dijo una frase. Ya tengo todos los documentos. Y cuando los veas, entenderás por qué tus padres nunca quisieron que descubrieras la verdad sobre esa empresa. Victoria me esperaba sentada en una sala de reuniones completamente vacía. No había ordenadores encendidos. No había presentaciones. Solo una carpeta gruesa sobre la mesa. Cuando entré, no perdió tiempo con saludos. Empujó la carpeta hacia mí. Léela. Abrí la primera página. Era un informe financiero interno de la empresa. Después otro. Y otro más. Cada documento parecía peor que el anterior. Proyectos que llevaban años perdiendo dinero. Préstamos ocultos. Pagos aplazados para aparentar una liquidez que ya no existía. La empresa no era tan sólida como todos creían. Solo parecía estable.
Seguí pasando páginas hasta encontrar un informe marcado con un adhesivo amarillo. Lo abrí. Y me quedé inmóvil. En la parte superior podía leerse una frase que jamás debí haber visto. Proyección financiera condicionada a la permanencia de Valeria Rojas en la dirección operativa. Leí aquella línea 2 veces. Después una tercera. Todas las previsiones positivas dependían exactamente de una persona. Yo. No Paula. No mi padre. No el consejo. Yo. Levanté la vista lentamente. ¿Ellos sabían esto? Victoria asintió. Tu padre recibió ese informe hace más de un año. Entonces, ¿por qué hizo todo lo de anoche? Ella sonrió con tristeza. ¿Por qué nunca leyó las páginas importantes? Solo miró los beneficios proyectados. El silencio volvió a llenar la sala. Por primera vez comprendí algo que llevaba años negándome. No me mantenían cerca porque me quisieran. Me mantenían cerca porque les resultaba imprescindible. Y mientras yo creyera que era invisible, seguiría resolviendo todos sus problemas. Victoria volvió a hablar. Ayer rompiste ese equilibrio. ¿Qué significa eso? Que ahora tendrán que descubrir cuánto valía realmente tu trabajo. No tardaron ni 24 horas. A media mañana sonó mi teléfono. Era Sergio Molina, el director de operaciones. Contesté. ¿Qué ocurre? Su voz sonaba mucho más tensa de lo habitual. Paula ha cancelado varios contratos de supervisión. Fruncí el ceño. ¿Cuáles? Los sistemas automáticos de seguridad y control. Sentí un escalofrío. ¿Ha firmado ella la autorización? Hace menos de una hora. Cerré los ojos. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Aquellos sistemas no eran un lujo. Eran el motivo por el que los clientes confiaban en nosotros. Sin ellos, todo empezaría a fallar. ¿Quieres que intente detenerla? Preguntó Sergio. Durante años habría respondido que sí. Siempre hacía lo mismo. Corregía los errores de mi familia antes de que nadie los descubriera. Pero esta vez, todo era diferente. No. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. ¿Estás segura? Muy segura. Valeria. Esto puede convertirse en un desastre. Respiré despacio. Entonces tendrán que aprender de él. Colgué. Por primera vez en muchos años. No iba a salvarlos. Apenas unas horas después llegó el primer aviso. Uno de los clientes más importantes suspendía temporalmente todas las operaciones. La certificación de seguridad había caducado. Sin aquel documento, ningún envío podía salir. Millones de euros quedaron bloqueados con una sola notificación. Y aquello solo era el principio. A la mañana siguiente, el edificio de la empresa era irreconocible. Directivos corriendo de un despacho a otro. Teléfonos sonando sin descanso. Reuniones improvisadas. Nadie sonreía. Dentro de la sala de juntas mi padre golpeó la mesa. Quiero una solución inmediata. El responsable de cumplimiento normativo respiró hondo antes de contestar. No podemos solucionarlo hoy. ¿Por qué no? Porque la renovación automática desapareció ayer. Todos miraron lentamente hacia Paula. Ella intentó sonreír. ¿Todo esto por un documento? El responsable negó con la cabeza. No. Por eliminar el sistema que evitaba que ocurriera. La sonrisa desapareció del rostro de mi hermana. Pues volved a activarlo. No funciona así. ¿Cuánto tardaremos? El hombre dudó antes de responder. Si todo sale bien. Unas 3 semanas. El silencio fue absoluto. 3 semanas sin operar con uno de los mayores clientes. 3 semanas de pérdidas. 3 semanas para que todo el mercado empezara a hacerse preguntas. Mi padre respiró con fuerza. Solo formuló una pregunta. ¿Quién diseñó todo ese sistema? Nadie respondió inmediatamente. Hasta que Sergio rompió el silencio. Valeria. Mientras tanto, yo desayunaba tranquilamente en una cafetería. Mi móvil empezó a vibrar. Papá. Lo ignoré. Volvió a llamar. Después otra vez. Luego mi madre. Después Paula. Las llamadas no dejaban de entrar. Esperé a terminar el café antes de responder. Sí. Mi padre ni siquiera saludó. ¿Dónde demonios estás? Desayunando. Ven inmediatamente a la empresa. No. Al otro lado solo se escuchó silencio. Nunca antes le había dicho aquella palabra. ¿Qué acabas de decir?
He dicho que no. Esto no es una opción. Lo era cuando me quitaste el despacho. Cuando me quitaste el acceso. Cuando decidiste que Paula podía hacerlo todo. Respiraba con dificultad. No es momento para tu orgullo. Tampoco lo era para humillarme delante de 200 personas. Colgué. Mi madre llamó apenas unos segundos después. Su tono era completamente distinto. Mucho más dulce. Y precisamente por eso. Supe que quería algo. Cariño. Somos una familia. Sonreí con amargura. Siempre empezaba igual. Solo se acordaban de que éramos familia cuando necesitaban que arreglara sus errores. Tu padre estaba nervioso. No hablaba en serio. Si hablaba en serio. Lo preparó durante semanas. Silencio. Después cambió de estrategia. Paula solo ha cometido un pequeño error. No. Ha cometido muchos. Y apenas lleva un día al mando. Mi madre dejó escapar un suspiro. Siempre has solucionado estas cosas. Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Siempre has solucionado estas cosas. Nunca dijo. Gracias. Nunca dijo. Estamos orgullosos de ti. Solo. Arréglalo otra vez. Respiré profundamente. Se acabó. Y colgué. 5 minutos más tarde. El teléfono volvió a vibrar. Pero esta vez. No era ninguno de ellos. Era Sergio. Contesté. Su voz sonaba completamente distinta. Valeria. Hay alguien aquí preguntando exclusivamente por ti. ¿Quién? El director general de uno de nuestros clientes más importantes. Dice que quiere conocer a la persona que realmente mantenía esta empresa en pie. Cuando Sergio terminó la llamada, no añadió una sola palabra más. No hacía falta. Sabía exactamente quién estaba preguntando por mí. Victoria, que había escuchado toda la conversación, sonrió con tranquilidad. Ya empezaron. ¿Quiénes? Los clientes que llevaban años observándote sin que tú lo supieras. Fruncí el ceño. ¿Cómo iban a conocerme si nunca aparecía delante de ellos? Victoria apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Porque en todas las crisis importantes había un nombre que se repetía. El tuyo. Mientras tanto, la reunión con aquel importante cliente se había convertido en un auténtico desastre. Mi padre intentaba mantener la calma. Paula seguía sonriendo como si nada estuviera ocurriendo. Frente a ellos, Arturo Vega permanecía completamente serio. Escuchó durante varios minutos todas las explicaciones. No interrumpió. No discutió. Simplemente observó. Cuando Paula terminó de hablar, Arturo cerró la carpeta que tenía delante. Solo tengo una pregunta. Mi padre sonrió con seguridad. Por supuesto. Arturo recorrió la sala con la mirada. ¿Quién diseñó el sistema operativo que permitió a esta empresa superar todas las crisis de los últimos años? Paula respondió inmediatamente. Nuestro equipo directivo. Arturo ni siquiera la miró. No he preguntado quién firmaba los documentos. He preguntado quién hacía el trabajo. El silencio fue incómodo. Mi padre intervino. Aquí todas las decisiones importantes se toman en conjunto. Arturo negó lentamente con la cabeza. Llevo más de 30 años en este sector. Sé distinguir perfectamente entre quien posa para las fotografías y quien sostiene realmente una empresa. Nadie respondió. Hasta que Sergio habló. Fue Valeria. Paula reaccionó enseguida. Solo coordinaba tareas administrativas. Arturo abrió otra carpeta. Dentro había informes de los últimos 5 años. Los fue colocando sobre la mesa uno detrás de otro. Un ataque informático. Valeria. Una inspección. Valeria. Una crisis logística. Valeria. Un problema legal. Valeria. Un fallo del sistema. Valeria. Cerró la carpeta con absoluta calma. Curioso. Porque en todos nuestros informes internos aparece exactamente el mismo nombre. Miró directamente a mi padre. Así que alguien lleva años mintiéndonos. Y sinceramente, empiezo a sospechar que no ha sido ella. Nadie volvió a abrir la boca. 1 hora después, Sergio volvió a llamarme. Ya lo saben. ¿Qué saben? ¿Que eras tú? Todos. Todos. Les han enseñado documentos, informes, correos. Cada vez que había una emergencia, tu nombre aparecía como responsable.
Me apoyé contra el respaldo de la silla. Durante años pensé que nadie veía mi trabajo. Resultó que quienes realmente importaban, si lo habían visto, solo que nunca habían tenido un rostro al que ponerle ese nombre. Aquella misma tarde, Arturo pidió reunirse conmigo. No en la empresa, en una oficina privada. Cuando llegué solo estaban él y Victoria. No había abogados, no había fotógrafos, ni discursos. Arturo fue directo al asunto. Llevo años intentando descubrir por qué vuestra empresa siempre conseguía recuperarse antes que las demás. Sacó varios informes. Todos terminaban igual. Con mi nombre. No quiero contratarte. Aquello me sorprendió. Entonces, empujó otra carpeta hacia mí. Dentro había estudios de mercado, proyecciones, contratos, y un nombre que jamás había visto. Una nueva empresa. Todavía sin actividad. Quiero construir algo desde cero. Y quiero que seas tú quien lo dirija. Lo miré sin decir nada. Continuó. Nosotros ponemos la inversión. Los clientes ya existen. La estructura también. Pero la persona capaz de levantarlo, solo eres tú. Victoria intervino. Llevamos meses preparando esta posibilidad. Solo faltaba que dejaras de salvar a tu familia. Sentí un escalofrío. Todo estaba preparado desde mucho antes de aquella fiesta. Ellos nunca esperaban destruir la empresa de mis padres. Solo esperaban que yo dejara de sacrificar mi vida por alguien que jamás iba a valorarla. Mientras tanto, el caos seguía creciendo. La noticia de la reunión con Arturo empezó a extenderse por todo el sector. Otros clientes comenzaron a hacer preguntas. Los responsables de distintos departamentos ya no defendían a Paula. Al contrario, por primera vez, comentaban entre ellos lo que siempre habían callado. Sin Valeria nada funciona. Las reuniones dejaron de centrarse en buscar soluciones. Ahora solo intentaban encontrar culpables. Y todos los caminos terminaban exactamente en el mismo lugar. Las decisiones de Paula, desesperada por recuperar el control. Mi hermana publicó un vídeo en sus redes sociales. Sonreía delante de la mansión que acababa de recibir. Un buen líder nunca escucha las críticas. Solo confía en sí mismo. En menos de una hora, las respuestas comenzaron a multiplicarse. Ex empleados, clientes, proveedores, personas que llevaban años guardando silencio. Uno de los comentarios empezó a compartirse por todas partes. La confianza no mantiene una empresa. La competencia sí. Paula eliminó el comentario. Aparecieron 100 más. Desactivó los comentarios. Pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circulaban por todas partes. Su imagen empezaba a derrumbarse tan rápido como la empresa. Aquella noche, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. Mi padre. Abrí. Entró sin pedir permiso. Como siempre, miró alrededor con desprecio. Esperaba algo mejor. Lo ignoré. No has venido a hablar de mi casa. Se giró hacia mí. Por primera vez no llevaba aquella seguridad que había visto toda mi vida. Pero tampoco venía a pedir perdón. Venía a dar otra orden. Ya has demostrado tu enfado. Ahora vuelve a la empresa. Respiré despacio. Volver. Sí. Necesitamos estabilidad. Sonreí con amargura. Hace 3 días dijiste delante de 200 personas que yo era el mayor error de tu vida. Ahora resulta que soy imprescindible. Apretó los dientes. No mezcles lo personal con los negocios. Fuiste tú quien lo mezcló cuando convertiste mi humillación en un espectáculo. Durante unos segundos no encontró respuesta. Después cambió de estrategia. Si la empresa cae, cientos de personas perderán su trabajo. Ahí estaba otra vez. La culpa. Siempre la culpa. Lo miré fijamente. Durante años utilizaste a esas personas para obligarme a resolver tus errores. Esta vez no. Guardó silencio. Luego dejó una carpeta sobre la mesa. He recuperado tu acceso ejecutivo. Puedes volver mañana mismo. Ni siquiera la abrí. No la quiero. Su rostro cambió. Por primera vez, vi auténtico miedo en sus ojos. Porque acababa de comprender algo que jamás había imaginado. Esta vez, yo sí podía vivir perfectamente sin ellos. Pero ellos ya no podían sobrevivir sin mí.
Y todavía no sabían que lo peor estaba a punto de empezar. Mi padre permaneció varios segundos en silencio. Era la primera vez en toda mi vida que no encontraba una respuesta. Siempre había tenido una orden, una amenaza, o una manera de hacerme sentir culpable. Aquella noche, no tenía ninguna. Se dirigió lentamente hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Todavía puedes evitar que todo esto se hunda. Lo miré sin moverme. No. ¿Quién podía evitarlo? Era la persona a la que llamaste tu mayor error. Cerré la puerta. Y con ella. También cerré 31 años intentando conseguir un lugar en una familia que nunca quiso dármelo. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Arturo. Esta vez la sala estaba llena. Victoria, Arturo, Martín Ortega y varios futuros directivos. Sobre la mesa descansaban todos los documentos preparados durante meses. No había cámaras, no había discursos, solo trabajo. Arturo deslizó el primer contrato hacia mí. Si firmas hoy, esta empresa empieza a existir. Miré el nombre impreso en la primera página. Por primera vez, iba a construir algo que llevaría mi esfuerzo. No el apellido de mis padres, no los caprichos de Paula. Mi trabajo, mi futuro. Cogí el bolígrafo. Firmé. Solo tardé unos segundos. Pero aquella firma ponía fin a años enteros de silencio. Arturo sonrió. Bienvenida. Victoria me observó con orgullo. Ahora deja que el mercado haga el resto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No tuvimos que convencer a nadie. Las llamadas comenzaron a llegar solas. El primer cliente firmó aquella misma mañana. Después otro. Y otro más. Empresas que durante años habían confiado en la familia Rojas. En realidad habían confiado en la persona que resolvía todos los problemas. No tardaron en demostrarlo. Aquella misma tarde, Sergio apareció en mi despacho. No venía solo. Detrás de él llegaron otros responsables de departamento. Directores, especialistas, personas que llevaban media vida trabajando en la empresa familiar. Sergio dejó una carpeta sobre la mesa. Queremos trabajar contigo. Abrí la carpeta. Eran cartas de dimisión. Todas firmadas. Todos abandonaban la empresa el mismo día. No por dinero. No por venganza. Porque sabían quién había sostenido realmente todo aquello durante años. Y querían seguir construyendo a mi lado. Mientras tanto, el edificio de la empresa de mi familia parecía otro lugar. Las reuniones ya no trataban sobre crecimiento. Solo hablaban de pérdidas. Los bancos redujeron las líneas de crédito. Las aseguradoras endurecieron sus condiciones. Cada día aparecía un nuevo cliente cancelando contratos. Los miembros del consejo empezaron a exigir responsabilidades. Paula seguía negándolo todo. Es una campaña contra nosotros. Nadie respondió. Ni siquiera mi padre. Había dejado de defenderla. No porque hubiera cambiado, sino porque ya no podía discutir contra los hechos. Un consejero colocó un informe delante de todos. Si esto continúa, la empresa será insolvente en pocos meses. Esta vez, nadie discutió los números. 2 semanas después, mi madre me llamó. No insistió. Solo preguntó si podíamos vernos. Acepté. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Llegó sin maquillaje, sin joyas, sin aquella seguridad que había llevado durante toda mi vida. Parecía mucho mayor. Se sentó frente a mí. Durante casi 1 minuto no fue capaz de hablar. Finalmente bajó la mirada. Debí detener todo aquello. No respondí. Continuó. Pensé que proteger a Paula era proteger a la familia. La miré con calma. No. Elegiste proteger a una hija, destruyendo a la otra. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No intentó justificarse. Porque ya no podía. Cada cumpleaños, cada celebración, cada oportunidad. Siempre habían elegido a Paula. Siempre habían esperado que yo lo aceptara. Respiró profundamente. ¿Puedes perdonarnos? Pensé unos segundos antes de contestar. Hace mucho tiempo dejé de esperar una familia diferente. Lo único que necesitaba era dejar de vivir para vosotros. Saqué dinero suficiente para pagar las 2 consumiciones. Me levanté. Y me marché. No volvió a pedirme que regresara.
Creo que por fin comprendió que aquella decisión ya no dependía de ella. Los meses siguientes confirmaron todo lo que Victoria había predicho. Nuestra empresa no era la más grande, pero sí la más eficiente. No había gritos. No había favoritismos. No había personas ocupando cargos que no merecían. Solo gente competente haciendo bien su trabajo. Cada nuevo contrato demostraba exactamente lo mismo. El mercado nunca había confiado en un apellido. Había confiado en los resultados. Una mañana recibí una notificación en el móvil. La empresa de mi familia acababa de entrar en un proceso de reestructuración financiera. Otro cliente importante acababa de marcharse. Después llegó otro aviso. Y otro más. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Solo paz. Porque entendí algo que durante años había sido incapaz de aceptar. Yo nunca había destruido a mi familia. Ellos llevaban mucho tiempo destruyéndose solos. La única diferencia era que ya no estaba allí para esconder las consecuencias. Aquella tarde observaba a mi nuevo equipo trabajar desde la cristalera de la oficina. Todos caminaban con tranquilidad. Los problemas se resolvían. Las reuniones terminaban con decisiones, no con humillaciones. Arturo se colocó a mi lado. ¿Te arrepientes de algo? Pensé en aquella noche. En las risas. En las llaves de la mansión. En mi padre llamándome el mayor error de su vida. Después miré a las personas que ahora trabajaban conmigo. Personas que estaban allí porque respetaban mi trabajo. No mi apellido. Sonreí. Solo de una cosa. Arturo esperó mi respuesta. Perdí demasiados años intentando demostrar que tenía valor, cuando llevaba mucho tiempo siendo la única persona que realmente sostenía todo aquello. Él asintió. Las personas equivocadas nunca saben reconocer el talento, hasta que dejan de tenerlo. Volví a mirar la oficina. Por primera vez, sentía que aquel lugar también era mi hogar. Mi padre había perdido clientes. Había perdido directivos. Había perdido la confianza del mercado. Y terminó perdiendo la empresa que creyó controlar durante toda su vida. No porque yo buscara venganza, sino porque el día que dejé de salvar sus errores, la verdad dejó de tener a alguien que la ocultara. Y comprendí que el mayor error de mis padres nunca fui yo. Fue convencerse de que podían despreciar a la única persona que mantenía su mundo en pie.